de Comer tiene mucho que hablar de ti. Aquí vas a escuchar historias reales de personas reales que también han estado en la búsqueda de la dieta mágica. Se vale repetir postre. Es un espacio que da espacio a la dulzura, a la risa, al dolor, a la exploración, A lo que no te atreves a mirar, a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar repitiendo este postre delicioso que Adri se va a perder porque Adri está haciendo unos pendientes y no pudo estar aquí con nosotros. Pero tengo de verdad a un postre que cada vez que viene con nosotros, no saben cómo lo disfruto, nos trae información siempre de lo último de lo último. Y en esta ocasión nos va a platicar de un nuevo curso, una nueva certificación que tomó, que de verdad es un temazazazo. Y quiero presentarles a Sara Marcos. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, con más de 20 años de experiencia en consulta privada, especialidad en Nutrición y Emociones por la UCLA. Trabaja bajo el modelo de la alimentación intuitiva y la filosofía de salud en todas las tallas. Ella es cofundadora del podcast Coma y Punto, que lo tienen que escuchar, que está buenísimo. Sara, bienvenida. Gracias, Ana. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Ahora sí que con un temazo que dije, este tema se va directamente a Se Vale Repetir Postre, porque la verdad que es un placer estar con ustedes. Sí, vamos a extrañar a las intervenciones de Adri, se va a perder este postre que vamos a comer, pero siempre es un gusto estar aquí en este espacio, las cosas suceden y con esa flexibilidad tenemos que tomar la vida. Y esto que vamos a hablar es un tema que es parte de aceptación, de flexibilidad y de asumir las cosas tal cual son. Exactamente. Vamos a hablar sobre la diabetes y la resistencia a la insulina, pero no centrada en el peso, como siempre lo hacen, ¿no? Así es. Siempre la diabetes ha sido como una condición, un padecimiento que va relacionado siempre con lo que comes, con el ejercicio que haces y con lo que pesas. O sea, siempre Sí. es así como, uno, ¿tiene usted resistencia a la insulina o tienes diabetes? Que ahorita vamos a definir qué es qué. ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? diferencia? Ok. Porque a veces ni siquiera saben lo que es y no sabemos cómo cuidarnos y no sabemos qué tenemos, ¿no? Estoy de Pero acuerdo. es así como lo primero que dicen, tienes que bajar de peso. Ay, sí, ¿Y sí. cuántos no? Se nos olvida cuántos años ya llevamos en ese intento. ¿Cuántos años ya lleva el Todos, paciente en toda el la vida. intento? Así es, Sí, sí. ¿no? Entonces, vamos a empezar a desarrollar qué es, cómo funciona, Ok. para ver cómo podemos hacer este peso neutral en el cuidado de Ujú. la diabetes sin esa restricción al comer, sin tener esa restricción, de una manera mucho más sana la relación con los alimentos, con el ejercicio, con el cambio de hábitos, porque cuando hablamos de salud en todas las tallas o alimentación intuitiva, no se trata de dejarnos, de no cuidarnos, lo hemos hablado en episodios anteriores, así es que vayan a escucharlos, Exacto. que también están excelentes, que hacemos aquí con Ana y Adri, que siempre es un placer estar aquí en su Ah, espacio, pero gracias. es importante ver cómo nos cuidamos, cómo nos relacionamos y dependiendo de qué, Totalmente. ¿sale? Así es que, Sí. ¿arrancamos? Arrancamos. Pues bueno, vamos a explicar lo que es la diabetes, la diferencia de la Ujú. resistencia a la insulina y la diferencia que es de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Porque, ¿qué crees, Ana? A nivel ¿Qué? mundial, el número de Ah. personas con diabetes se ha cuadruplicado, o sea, 4 veces más en los últimos 30 años. Es la novena causa de muerte y eso da que Ajá. aproximadamente 1 de cada 11 adultos en todo el mundo ahora va presentando diabetes. Y entonces, ¿qué nos dice todo esto de la diabetes? Que cada vez más personas están teniendo esta condición cuando hay más estudios científicos, cuando nos dicen quita todo el carbohidrato, quita todas las azúcares y sin embargo Ujú. el número no ha Tienen. disminuido, Claro. se ha cuadriplicado, ha aumentado. ¿De qué depende? Exacto. Justo ¿de qué depende Más eso? medicamentos hay, más doctores hay, más restricción hay. Y entonces lo que se depende es que fíjate qué pasa.
Hay dos tipos de diabetes. Número uno, que es número uno, que normalmente es la diabetes que se da en niños, que son los que nacen con el páncreas ya dañado, donde sus células no producen, su páncreas ya no produce la insulina. ¿Qué es la insulina? Vamos a explicarlo como con peras y manzanas para que quede muy claro para todas las personas de la familia, la comunidad, y se vale de repetir postre para que les quede bien claro. Normalmente cuando nosotros comemos carbohidrato, la proteína un poquito, pero principalmente los hidratos de carbono, el carbohidrato, los cereales, la fruta, todo lo que tenga azúcar. La molécula más pequeña, cuando las enzimas la van partiendo, se llama glucosa. Para poder Sí. tener energía, esta glucosa tiene que entrar a la célula y producir energía. La meta Ujú. final es tener energía, porque si no estaríamos cansados, sin ganas de levantarnos. Entonces, si no hay energía, no No hay funcionamos como personas, movimiento. no hay movimiento, exactamente. Entonces necesitamos lograr que esta glucosa entre a la célula. Entonces, Ujú. ¿quién es el cochecito, digamos, o la responsable de llevar la glucosa a la célula? Es la insulina. La insulina. Ok. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Si no hay insulina, no hay manera que la glucosa entre a la célula. Ok. ¿Ok? Entonces, eso se Y por les... eso hay que inyectarla. Exacto, son los insulinodependientes que dependen Ajá. de la insulina, se la tienen que inyectar, generalmente se da muchísimo en niños. Estos niños no hicieron nada malo, simplemente así Ah, nacieron. sí. Es una Exacto. condición que así nacieron y requieren de la insulina, no es algo cómodo, pero bendito sea Dios que existen estos medicamentos que les pueden mejorar su calidad de vida. Y así hay que Por tomarlo y supuesto. aprenderlo a dosificarse, a que sea la dosis correcta. Cuando los niños van creciendo hay que modificar las dosis, pero lo importante es ver cómo está su energía, cómo están sus niveles de azúcar, porque si tú comes cualquier carbohidrato, cualquier cereal y el azúcar está muy elevada, ¿qué quiere decir? Que la insulina no lo está metiendo a la célula, que se está quedando en la Ah, sangre. justo te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo puedo saber? O sea, Normalmente ¿por la energía? hay temblorina, les da mucha sed, Ok. hacen mucha pipí, tienen desmayos porque no tienen azúcar. Y no Ajá. todos les da todo y no todos pasan por todo, pero son ciertas condiciones que se van dando cuenta. Y número uno, lo más fácil es tomarse el azúcar en sangre y ven que está elevada. Perfecto. Entonces, eso Ok. es, y ver que de insulina, pues no tienen insulina, entonces esos son los diabéticos tipo 1. Uno. Ya, ¿Y el tipo el 2? tipo 2 es, sí producen insulina, pero Ujú. no suficiente. Ok. ¿Ok? Entonces, Ok. por eso a esos pacientes se les dice que tienen que bajar los cereales o las Ujú. azúcares y hacer ejercicio, porque a veces el hacer ejercicio ayuda que la glucosa entre a la célula y sí, la lógica da a que si tú no comes suficiente azúcar, entonces con la poquita insulina que vas produciendo, pues esa poquita la mete. ¿Cuál es el tema aquí en Perfecto. esto, Ana? Que nadie puede vivir con poquito cereal, con poquito azúcar, porque para empezar el cerebro se alimenta del carbohidrato. La energía viene a partir del carbohidrato. Entonces, ok, yo tengo poca insulina, le doy poco Sí. cereal, pero no es suficiente para vivir una vida y la demanda que estamos teniendo hoy en día en nuestras vidas. Ajá. Entonces, Ok. necesitamos comer y necesitamos tener la suficiente insulina para poderla meter a las células y poder tener una calidad de vida normal. Si tu Ujú. insulina que produces es no tan poquita y puedes librarla con ejercicio, con bajándole el carbohidrato, está padrísimo. Si ya no es el caso, tu azúcar está suficientemente alta y ahorita te voy a dar los niveles para que nosotros podamos darnos cuenta que es suficientemente alta. Por un decir, glucosa en ayunas, Ana. Si tú Sí. tienes entre 70 y 100 de glucosa en Ajá. sangre en ayunas, quiere decir Sí. que es un rango normal. Pero nadie Perfecto. habla, ¿qué tal si tenemos abajo de 70 de glucosa? Cierto. También hay un problema ahí, también quiere decir que no es normal. Son personas que les dan unas hipoglucemias muy fuertes, que se desmayan, está la hipoglucemia reactiva también, que también se les bajan mucho el azúcar. Entonces, tenemos que encontrar la manera de controlar el azúcar en los valores normales. Ni muy alta es buena, ni muy baja Ujú. también. O sea, también a veces Ok. producen muchísima insulina que les está haciendo picos de glucosas muy bajos. Ah, ok.
Ok, y ahí nos daremos cuenta, obviamente haciendo los estudios, pero antes eso es cuando tienes como mucho cansancio, Mira, si falta de ya es muy bajo energía. el nivel, abajo de 40, 38, que es Ajá. muy, muy bajo, puede ser Uy, ya muy te grave. desmayas, Y ¿no? de ahorita estoy pensando en una paciente que, digamos, comía a las 5 de la tarde un sábado y después iba al Ajá, salón de belleza a vestirse, trurara, y llegaba a la boda, que venían cenando a las 12, 1 de la mañana, y de repente siempre le pasaba que antes de la cena se desmayaba. La boda del segundo sobrino también se desmayaba. Y bueno, le checaron la presión, le checaron todo y todo normal. Fue que me doy cuenta, le digo, chécate tu azúcar, se te está bajando, estás produciendo mucha insulina y se te está bajando. Y exactamente, lo único que tuvimos que hacer es regularle los medicamentos, que bendito Dios hay medicamentos, que eso nos permite claro. tener una mejor calidad de vida, dadas las circunstancias o la condición que sea también, hay gente que tiene, digamos, presión alta y que dice, no, pues tengo Sí. presión alta, no quiero tomar medicamentos. Lo que pasa es que la presión no está tan, a veces en los delgados, por un decir, no está tan relacionado con, Ujú. con el peso. Pero qué tal que si es una persona gorda con hipertensión, no, pues seguro fuiste gordo. Pero ¿cuántos delgados no Claro, también tienen hipertensión? Entonces, cuando por van sí, supuesto. exacto. Entonces, cuando van al médico, un flaco, que también muchísimas personas en cuerpo delgado tiene diabetes y tiene resistencia a la insulina. ¿Qué le van a decir a los doctores que son delgados? Tiene resistencia a la insulina. ¿Qué le van a decir? ¿Es por gordo? ¿Baja de peso? Sí. ¿No? Bueno, aunque yo te voy a decir, yo durante muchos años, es más, no sé si ya lo, o sea, si ya no lo tengo, no sé si viene o va, me dijeron, tiene resistencia a la insulina. Y yo durante muchos años tomé metformina, ¿no? Y ahora como que ya no tomo metformina y no pasa nada. ¿Y estás Y bien? entonces, pues sí, según yo estoy bien, pero en ese momento, cuando tomaba metformina, yo estaba dentro de mi peso y aún así me pedían bajar de peso. Claro. O Eh, sea, siempre la solución es bajar de peso a lo que sea. Claro, y lo mismo pasa con el síndrome de ovario poliquístico también. Chicas Sí, delgadísimas también le dicen baja de peso. Acuérdate que hemos hablado aquí en este programa muchas veces que baja de peso ha sido el comodín de todos los totalmente. padecimientos, desde la rodilla, la Sí, columna, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome metabólico, la diabetes, la resistencia. Siempre es como el comodín y se le llama como la lazy medicine, ¿no? La medicina floja, que es baja de peso y ya le hicimos. Y otra cosa que dijiste muy importante es el uso excesivo de metformina para bajar de peso. ajá, Al día de hoy no existe medicamento alguno que haya demostrado que la baja de peso sea sostenible a largo plazo. Se sí. están viendo, Ana, unos rebotes de todas esas personas que están usando, y no quiero decir los nombres, pero las inyecciones de metformina, las pastillas de metformina Sí. para acelerar el metabolismo, ¿cuánto tiempo puede sostener? Además de que son bastante altas económicamente hablando, ¿cuánto tu Sí, es una economía y tu fortuna. bolsillo puede sostener eso? ¿Cuánto tu cuerpo puede estar sosteniendo, estar tomando metformina? Entonces siempre llega la pandemia, la boda, el viaje, que decides suspender este tipo de medicamentos y los rebotes son mucho peores que haber hecho una dieta. Entonces, Claro, ¿sabes cuidado. qué pasa con estos medicamentos? Que promueven salud. Pero cuando tú lees las contradicciones de ese medicamento, todo lo que te puede, ¿no?, provocar, tú dices, ¿esto es promover salud? Perdóname, pero no. O Exacto. sea, Pero ¿cuántas y personas no se atreven a tomar lo que sea, ay, arriesgar, sí, comprometer su salud y arriesgar lo que sea sí, por sí, salud, totalmente. ¿no? Yo durante muchos años eso no me importaba, lo que me importaba era ver que se movía la báscula. Claro. Y bajar de ¿No? Y peso a costa de entonces lo que sea. justamente me daban metformina y me decían baja de peso y con el chip que traes en la cabeza de sí, bajarlo de peso es lo mejor y todo el tiempo la gente te lo reitera y tú te lo crees, Correcto. ¿no? Y entonces hay un rechazo hacia el cuerpo que tengas, ¿no? Da igual si, ¿no? Del tamaño que sea, porque todo el tiempo te lo recuerdan. Totalmente. Imagínate que más de 84 millones de personas de 18 años ya tienen la diabetes. Entonces, eso significa que uno de cada 3 adultos prácticamente, o uno de 11 adultos, depende las estadísticas que tú vayas viendo, van teniendo, van presentando diabetes. Ahora, hay un término que también se llama la prediabetes, Ana. Es cuando, si tú estás entre 100 y 70, pues estás en rangos normales de azúcar en ayuna, se llama glucosa en ayunas entre 70 y 100.
Ahora, Ujú. lo que le llaman la prediabetes, que es un término que no nos encanta usar porque la prediabetes nos podemos decir o precáncer o preembarazada o pregordo o prequé, pero bueno, cuando Sí. las personas están entre 100 y 26 de glucosa en ayunas, entre 100 y 26 más o menos, se llama que están como su azúcar obviamente elevada, arriba de 100 ya O nos sea, está indicando que está entre elevada. 100 y 126, ¿no? Exactamente. Ah, No ok. estoy diciendo que ya Ajá. esté elevada, que hay ahí como un síntoma de alarma y eso es lo que le llaman la prediabetes. Para todos los que tengan dudas, ¿qué es la prediabetes? Pues es cuando tu azúcar se presenta entre 100 y 26. Y ya Ok. tener de 27 en adelante, pues ahí sí ya estamos en diabetes. Ahí sí ya tenemos una carga de glucosa bastante alta. Ahora, también se saca la hemoglobina glucosilada, que es como un Ujú. promedio de 3 meses de cuántos son tus niveles de azúcar en sangre. Normal tiene que ser menor a 5.7, lo que le llaman otra vez la prediabetes, de 5.7 a 6.4, y la diabetes es de 6.5 en adelante, para arriba, ¿ok? Ahí está la prediabetes. Entonces, Ok. hay algo también que se llama, entonces ya tenemos la diabetes, pero ahora depende en cuánto esté tu glucosa, depende de tus hábitos. Está claro que también se ha duplicado porque el estilo de vida con tantos métodos digitales se ha hecho mucho más sedentario. Entonces el Ujú. sedentarismo también no ayuda, tenemos una mayor disposición de la industria de alimentos, pero de nada sirve restringirlo, porque hemos visto en cuántos programas que ustedes han presentado acá que la restricción causa compulsión. Por supuesto. No estamos claros Por que supuesto. mandarlos a dieta, restringirle. Y lo primero, que cuando imagínate un paciente, hay que ser como un poquito sensibles. Si algún profesional de la salud, médico, nos está escuchando, yo creo que hay una parte de sensibilidad desde el lenguaje. No eres un diabético, eres una persona con algún padecimiento, alguna persona con cáncer, persona con diabetes, persona con SIDA. No se vale decir es un sidoso o un canceroso. Creo que desde la manera que usamos, que manejamos el lenguaje y nadie, estamos sumamente claros que nadie se quiere enfermar. Nadie quiere tener un padecimiento. Nadie quiere tener su azúcar alta. Nadie provocó esa diabetes. Entonces, si tú eres una persona que padeces diabetes o resistencia a la insulina, lo primero que tienes que pensar es que no es tu culpa. No quiere decir Ok. que porque comiste muchos pasteles y muchísima azúcar, te la provocaste. Si tú no tienes la condición genética para presentar ni resistencia a la insulina, ni diabetes, ni hipertensión, no te va a dar. Comas el azúcar que Ok. comas. Eso es muy importante entenderlo. Eso es importantísimo porque nos hacen creer que tú te lo provocaste todo el tiempo. Siempre es tu culpa. Siempre es tu culpa, exacto, porque Sí, acuérdate que la cultura de dieta siempre lo primero que hace es culpar al paciente. O sea, exacto. no es tu culpa que tienes ese peso, tu culpa que te dio hipertensión, tu culpa que te dio pero el cáncer no. O sea, solo falta Sí, que el cáncer nos diga: "Es tu culpa". Entonces, sí, sí, cualquier sí. condición que te dé, no eres tú culpable. Si tú tienes la predisposición y abusas de las azúcares o tienes un abuso, probablemente adelantes tu condición porque puedes hacer como adelantar y hacer que se canse tu páncreas produciendo tanta insulina. Ahora, hay una tercer diabetes que es la diabetes gestacional, que es en el Sí, es embarazo. el embarazo, exacto. Exactamente. Que tú puedes estar perfectamente bien y de repente en el último trimestre del embarazo o en el segundo trimestre del embarazo, ¡pum!, se suben los niveles de azúcar. Tampoco tiene que ver Ok. porque comiste demasiado. Son hormonas que se disparan durante el embarazo que están completamente fuera de tu control. ¿Cuántas veces, Ana, ahorita que tú estuviste embarazada, te dijeron, tienes que subir de 7 a 9 kilos nada más? ¿Cómo puedes controlar los kilos que subes en el embarazo? No o sea, no lo puedes controlar Está jamás, fuera porque no completamente. controlas, no, ni el hambre, ni los antojos, ni el líquido que retienes, ni lo que está creciendo el bebé, nada, o Ni el sea, peso del bebé, como si fuera tu culpa que el no. bebé pesó 2 kilos o pesó 4 kilos. Exactamente. Entonces, el peso per se tenemos que entender primero que está completamente fuera del control. No es tu decisión ni es tu elección. Estamos claros que en este mundo gordofóbico nadie quisiera ser un gordo. Sí, Nadie lo escogería.
Pero si Sí, entendemos la diversidad corporal como que todos los cuerpos son buenos, todos los cuerpos son valiosos, todos los cuerpos merecen y los cuerpos se enferman. Los cuerpos es presentan padecimientos. Hay cuántos delgados que les duele la rodilla, cuántos delgados que les da diabetes, cuántos delgados que les da resistencia y suceden. sí. Y cuántas embarazadas que se les presenta diabetes gestacional o preeclampsia. Las cosas pasan. Podemos nosotros un poquito tener cierta prevención, pero no lo podemos Ujú. evitar. Sí, exacto, O sea, no se puede totalmente. evitar, eso tenemos que estar claros. Entonces, primero, quitar la culpa del paciente de decir por tu culpa, porque comiste mucho, porque no te cuidaste en tu adolescencia, o no te cuidaste de cuando eras niña, o no te cuidaste de adulto, es tu culpa. Entonces, primero, no es tu culpa. Los cuerpos se enferman y las cosas suceden. Entonces, Exacto. tenemos que estar ahí claros. Entonces ya vimos lo que es la diabetes tipo 1, que es la de niños, la diabetes tipo 2, que sí produce insulina, pero no suficiente para mantener los niveles adecuados en sangre en ayunas, y la diabetes gestacional. Nos falta lo que es la Sí, resistencia a la insulina. exacto. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es que produces suficiente insulina, Ajá. pero la célula está haciendo una resistencia y no permite que la insulina meta la glucosa a la célula. Hay una resistencia. Okey. Entonces, tienes demasiada azúcar en sangre, el cerebro le Ujú. dice al páncreas, ¿qué crees? Necesito refuerzos, no puedo con esto. Entonces, manda más insulina para que entre Okey. las dos unidades de insulina agarren la molécula de glucosa, toquen a la puerta de la célula y ¡prum! La puedan meter a la célula de los músculos, del hígado, de los riñones, donde necesita energía para vivir. Entonces, con doble unidad, ahora sí se ayudan, es como si las llaves estuvieran barridas. Entonces mandan una Ajá. segunda llave, así como estas llaves no sirven, mándenme el otro llavero, y el otro llavero ya abre la puerta, la compuerta de la célula, y entonces logra entrar. Okey. ¿Ok? Entonces, la resistencia a la insulina quiere decir una excesiva insulina en sangre y ese valor se ve por algo que se le llama HOMA en inglés, que si tú tienes arriba de 2.1, que es la resistencia a la insulina, arriba de 2.1, quiere decir, porque se hace un promedio y base a varias fórmulas, y entonces Ujú. ese 2.1, si tienes 3, 400, quiere decir que tienes una fuerte resistencia a la insulina, la cual no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Y a qué me Claro. refiero con eso? Sí, porque tienes resistencia a la insulina, no logras bajar de peso, o porque no logras Ajá. bajar de peso te dio una resistencia a la insulina, todavía no se define, hasta el día de hoy no estamos claros, pero la peor Okey. parte es que cuando tienes resistencia a la insulina, lo único que te dicen, tienes que bajar de peso. No vas a poder. Ujú. No se puede bajar de peso con la resistencia. Hay una resistencia a ¿Por la qué? pérdida de peso. Entonces, Okey. o sea, la energía no va entrando, no estás quemando los pies de energía para poder bajar de peso. Da hambre, da mucha hambre porque tienes más insulina. Entonces, como tienes más insulina, también da más hambre. Y entonces, dependiendo de los niveles de resistencia de tu insulina en sangre que tengas, si requieres o no metformina o el medicamento que el doctor te deje tomar. Pero, ¿qué pasa con los pacientes? Hay una resistencia para la toma de medicamentos. Sí. Cuando hay una hipertensión y te dicen, no, tienes tu presión alta, te tienes que tomar tal pastilla, sin juicio de valor, van, corren a la farmacia y lo toman. Cuando tiene relación con la diabetes, como está relacionado con el peso, con lo gordo, con tu culpa, con tus hábitos, Ajá. ahí te da pena y se vive muy solo. Toma mucho, hay Ay, estudios sí. que dicen que hay muchas personas que tardan Ujú. entre 1 y 3 semanas en aceptar que necesitan su metformina o cualquier Guau, medicamento. qué fuerte. Ahora que lo dices, yo tengo una amiga que la mandé con mi mismo doctor y el doctor le dijo: "Tienes que volver en un mes y medio", algo así. Bueno, eso fue hace 4 años y no ha vuelto. ¿No? Y Y le dijo que tenía que tomar metformina. Entonces, como tú dices, sí vi en ella una negación que a la fecha no. Bueno, ahorita lo puedo entender, ¿no? Y respeto mucho su postura, pero en ese momento decía, ¿cómo? ¿No? Pero que, ¿por qué no vuelves? ¿No? Y digo, claro, como tú dices, hay mucha vergüenza, hay una negación, ¿no? Tal vez piensa que hay otra solución, no lo sé, pero creo que volvemos a lo mismo, como todo el tiempo nos bombardean, ¿no? Que estar gordo es lo peor que te puede, ¿no? Pasar en la vida y, ¿sabes? O sea, todo el tiempo juzgan el cuerpo de la gente, todo el tiempo. Tanto así que tenemos un chip,
que nos metieron que nosotros somos nuestros peores críticos. Claro, pero qué bueno que dices esto. También mucho tiene que ver con el estigma del peso. Y Ujú. ese estigma, sí, y voy a decirlo fuerte, a lo mejor suena fuerte, pero sí mata. Y te voy a explicar por qué. Porque el doctor te dice, tienes que bajar de peso. Tienes una resistencia a la insulina, no vas a bajar de peso. Entonces te da pena ir al doctor porque te va a juzgar, porque te dijo que bajes de peso y probablemente tengas 2, 3, 4, 5 kilos de más o estés igual. Y entonces Ujú. por la vergüenza es que me dijo y no he podido, se pasan los años, los meses, los días creyendo que vas a bajar de peso y no van al médico porque te están juzgando. Entonces es importante no dejar de ir al médico sin importar en el peso que estás. Desde el ginecólogo, muchísimas pacientes no van al ginecólogo por el pánico y el miedo de que sean De pesadas, subirse. de que les vayan a decir algo. Hay muchísimos doctores muy pesocentristas que sí se clavan bien fuerte en el peso y pueden llegar a lastimar, a agredir a las mujeres. Entonces, para evitar ese momento incómodo, prefieren evitar la consulta médica. Ok. Entonces, Wow. siempre dice, hay alguien que dice que si lo que no se atiende con conciencia, se atiende en la emergencia. Ok. Entonces, es importante ir a sus revisiones médicas y ir al endocrinólogo sin importar si bajaron de peso o Sí. no. Cuando están tomando medicamentos, ya toman la metformina, acéptenlo. Bendito Dios que hay medicamentos que te pueden hacer pasar una mucho mayor, mejor calidad de vida en el día a día, donde tu azúcar va a estar regulada. Pero otra cosa que pasa, ok, toman el medicamento, Ana, y ya creen que ya están para toda la vida. Y se les Sí. olvida que a veces el cuerpo se acostumbra. Entonces, con esa dosis, el azúcar Ya no es ya no suficiente. hace efecto. Es como la cortisona. Si te duele, no sé, el talón del pie, te ponen cortisona, a veces con tantita dosis se te cura, pero el siguiente es como necesitas más dosis y vas necesitando cada vez más dosis. En muchos pacientes con diabetes, con resistencia, cualquiera sea el padecimiento, requiere de más dosis, requiere de un cambio de nombre, de marca, de medicamento. Entonces, es muy importante cuando ya les diagnosticaron resistencia a la insulina o diabetes, estar Ujú. muy cerca del médico y por lo menos revisión, si no es cada 6 meses, una vez al año. No me importa si bajé de peso o no, no me importa si el doctor me regaña porque tengo 3 kilos más. Eso ya aprenderán a manejarlo y ya verán los límites, cómo manejan al doctor y ya verán si le dicen estoy comiendo bien, cambien los hábitos. Y muchas veces, fíjate Ana, lo que pasa con los pacientes cuando deciden cambiar de hábitos, empiezan a hacer ejercicio más regular. Y ahorita Sí. vamos a hablar cómo enfocarnos a un ejercicio sostenible, cambian sus hábitos de sus alimentos sin la restricción, ahorita también vamos a hablar, pero imagínate el paciente que hace más ejercicio, que cambió sus hábitos, que está mejor, pero no bajó de peso. Y llega el doctor y le dice, no hiciste nada porque no bajaste de Ay, peso. sí. Qué frustración, ¿no? Sí, sí, es que a mí me ha pasado, sí. Sí, ¿Ok? sí. Entonces, vamos a tratar de dejar, por eso se le llama peso neutral en el cuidado de la diabetes, el peso fuera. Exacto. Creo que hay maneras, no nada más es comer alimentos sanos, es también tener una sana relación con los alimentos, Por supuesto. una sana Por relación con el ejercicio. Porque claro, cuando el paciente, por vamos a ver, primera instancia, diagnostican resistencia, diabetes, cualquier del padecimiento, es horrible, se siente muy feo sí. y se genera muchísima culpa. Después viene la resistencia a los medicamentos. Ya pasa ese periodo, digamos, de duelo, ya aceptaste que vas por un medicamento, lo compras en la farmacia, empiezas a tomarlo, empiezas a hacer tu ejercicio, que claro, el ejercicio, de cierta manera, explicándolo coloquialmente, ablanda las paredes de las células y permite que la Ujú. glucosa entre a las células. Entonces, el ejercicio sí es súper benéfico en este tipo de padecimientos. Es importante hacerlo. ¿Cómo lo vamos a Ok. hacer? Si te dicen, tienes que hacer 1 hora 4 veces por semana y Ay, ponte a correr, se vuelve imposible. Lo harás las por primeras 3 supuesto. y 4 semanas. Pero ¿qué pasa si empezamos a hacer con lo que hablamos en la alimentación intuitiva, el ejercicio gentil? Algo que te guste, algo que disfrutes, que sea sostenible, el tiempo que puedas. Habrán días que sea de 20 minutos, habrá días que sean de hora y 10, pero donde tú estés conectada, donde ya habría días que serán nada. Pero esa es Claro. una manera de conectarte diferente con tu cuerpo, que sí es muy importante hacer el ejercicio, sí, pero de una manera sostenible. Y para que sea sostenible, que sea conectado con tu cuerpo, disfrutable y que te guste. Si no, Totalmente, algo que disfrutes, ¿no? Y hacerlo porque te gusta, no para bajar de peso. Y creo que hay, bueno, a mí
fue lo que me funcionó. No, yo todo el tiempo, ¿y con qué quemo más calorías? Y de repente me di cuenta que ni lo disfrutaba, que nada más iba a sufrir. Y hoy me muevo porque realmente lo disfruto, pero como tú dices, hay días que hago más tiempo, otros días que hago menos, días que no hago porque estoy cansada. Es muy importante escucharte, Así es. pero Entonces, es desde qué lugar lo vamos a hacer. ¿de qué lugar y cómo lo tomamos? Entonces, si me dicen, tienes que correr un maratón de 42 kilómetros, ya ni empecé. Ay, O sea, ya ni lo hice. Duró los primeros 10 y después ya ahí no, paró. no sé, sí, sí, no, no camino ni un kilómetro, ya sé. Claro, y lo mismo es con la dieta, neta, con la Ujú, alimentación, Ana. No hay manera, si me dices, nunca jamás puedes volver a comer un pastel, lo vas a sostener dependiendo qué tan, dietista crónica seas, pero si no eres tan dietante crónico, a lo mejor lo puedes sostener 3 meses, 2 meses, ujú. 3 días, dependiendo cada persona, y después viene el atracón. Y esos atracones es lo que dañan el metabolismo, porque estás comiendo nada, nada, nada de azúcar y de repente le das una carga de glucosa tremenda. Entonces vuelves loco a tu páncreas, no sabe cuántas bombas de insulina soltar para poder regular tus niveles de azúcar en sangre y entonces el metabolismo se vuelve loco. ¿Qué pasa si decimos al paciente, no sé si hagas dieta o no, no sé si bajes de peso o no, pero vamos a cuidarnos de una manera diferente? Sabes que tomar unas bombas de azúcar, todo el cheesecake que te estás comiendo, si tú entiendes qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tu insulina, que estás sacando bomba de insulina, que puedes cansar a tu páncreas, en automático comes un pedacito y en paz, porque no quieres dañar a tu cuerpo. Pero desde donde lo miras, ahí está la diferencia. Claro. Y claro, también lo que hablábamos, si tú te restringes y después te quieres comer una rebanadita, ¿no? De pastel, eso no va a suceder, ¿no? Es imposible la flexibilidad. Si yo cambio hábitos, que creo que es lo importante, no meternos a una dieta, no cambiar hábitos, sí, sí, como a veces un poquito de esto, como carbohidratos, ¿no? Pero algo flexible, porque si yo me quito las frutas, los carbohidratos, pues me ponen tantititito y no voy a parar. Claro. También nosotros muchas veces nos provocamos esos ataques, ¿no? Claro. Como de comida. Siempre que hay un atracón, busquen dónde estuvo su Sí. restricción. Si fue una restricción mental, si fue una Mm, siempre, 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 que me dicen, a veces me dicen pacientes: "Es que mi hijo está comiendo muchísimo", pero yo ya no le digo nada. Vean si fue ujú. la abuelita, vean si fueron sus ojos, la mirada, o le están escondiendo las papas, pero no le digo nada, pero le estoy escondiendo todo lo de la despensa, o le digo, con un simple de, ¿te vas a comer todo eso? Ahí está la restricción. Entonces, crean niños muy ansiosos, niños que están escondiendo la comida, inclusive también la diabetes en niños, en resistencia a la insulina, hay cada vez mayor cantidad de niños y ellos no pueden controlar esa ansiedad. Entonces, quitarles todo por completo van a provocar esos atracones que van a dañar más. Esas pérdidas rápidas de peso y subidas excesivas de peso está peor, están dañando peor a la población. Y a veces entender también qué es la barrera que me está impidiendo poder hacer ejercicio, si es una barrera económica, una barrera social, una barrera física. A lo mejor me da pena estar en el gimnasio o no hay ropa deportiva suficiente. Tenemos que vencer esas barreras para enfrentarnos de una manera diferente con el movimiento, diferente con los alimentos. ¿Qué me está impidiendo tener un acceso a alimentos que sean en pro de mi salud debido a mi condición? Ujú. No tengo el tiempo de ir al supermercado, al mercado a comprar a lo mejor frutas y verduras. Entender, según tus niveles de azúcar en sangre, cómo combinar tus alimentos. Si tengo que Claro. combinar una fruta con para que no tener un pico de insulina, o a lo mejor con un queso, a lo mejor con un yogurt, pero no puedo decirle a todos los pacientes con diabetes, cada uno tiene un nivel diferente, se llama, no sé si es nivel, pero niveles diferentes de azúcar en sangre. Presentan la diabetes con síntomas diferentes, con reacciones diferentes, en momentos diferentes, con niveles de insulina, el páncreas reacciona diferente, puede reaccionar diferente en la mañana y en la noche. Claro, Entonces, claro. es muy importante empezar a ver qué pasa con el cuerpo. Entonces, cuando tú entiendes qué está pasando con tu cuerpo, lo cuidas de una manera muy, muy diferentes. Y fíjate que hubo un estudio hablando de esto de ciencia y así. Hubieron dos grupos de personas. Ujú. El grupo que se le llama el grupo control y el grupo Ajá, placebo, con mujeres okey. con azúcares en niveles elevados de azúcar.
El grupo Ujú. placebo se le dijo que se les estaba dando metformina, lo cual no se les daba nada. Era una pastillita de nada. Por eso se llama placebo, pero ellos creían que estaban tomando su metformina. Pero Ajá. se les dijo no se les dijo cuánto ejercicio tienen que hacer, qué dieta tienen que hacer, solamente les dijeron, come lo que tu cuerpo necesita, vive, reconecta con tu cuerpo, haz meditaciones, yoga, mindfulness, el ejercicio que te guste, disfrútalo, pero igual te tomas tu pastillita. El Ajá. grupo control sí les dieron metformina, pero Ok. se les dijo que tenían que hacer 150 minutos diarios de ejercicio y que tenían que Ajá. comer 1,700 calorías. ¿Ok? Ok. Ajá. Por simple. ¿Qué grupo crees que mejoró sus niveles de azúcar en sangre? El de placebo. Sin duda. El de placebo Sí, claro. presentaron mejores niveles de glucosa en sangre y no nada más eso. El 100% de las personas terminó el estudio. En el otro desertaron arriba del Todas. 40%. Claro. ¿Qué es esto? ¡Qué horror! Chao. Chao, no, ni siquiera lo pudieron terminar porque eso nos indica que las dietas no son sostenibles a Sí, no. largo plazo, porque no la pueden sostener, tan ni lo pueden sostener que ni siquiera sostuvieron el estudio, ¿no? Entonces es Claro, ni por como, compromiso. ni por compromiso, ni porque se lo estaban ¿ok? Sí, no, no, no. Okey. Entonces es como muy importante empezar a ver cómo las personas a veces estigmatizamos y ni siquiera tenemos entera cuál es su acceso de alimentos. Muchas veces hay una población que tiene bajos recursos Ujú. tiene mayor incidencia de diabetes, porque a lo mejor no tienen el acceso a lo mejor a frutas o a verduras o a variedad o a carnes. Entonces no podemos estar estigmatizando, no todos tienen el mismo acceso a las personas. Y además, algo muy importante cuando hablan del peso, cuando hablamos de estrés, el miedo de la cultura de las dietas, el estigma de peso, la culpa y la vergüenza, esto pone en peores condiciones a las personas que padecen diabetes. Es muy importante que las personas que tienen diabetes normalmente cuando tienen culpa, cuando tienen vergüenza, cuando se les estigmatiza, ese mismo estrés empeora sus niveles de glucosa. Además, empieza a haber una terrible confusión sobre lo que es la nutrición en general. Ya no saben ni qué comer, ni sí qué Sí. comer, ni qué comer. Los mensajes sobre alimentación empiezan a ser muy fuertes y entonces siempre la mamá o el tío de, tú no puedes comer esto, te quité la papa, ya no puedes comer arroz, no puedes comer pasta. ¿Cuánto tiempo una persona puede vivir sin comer un arroz, una pasta, un pan porque tiene diabetes? Porque es por su salud. Además, la industria sugar free, bueno, se da su agasajo y entonces están abusando de estos productos sugar free que tampoco son tan benéficos para la salud. Esos son hechos Ujú. principalmente para los que tienen diabetes tipo 1. Y además empiezan como los mensajes de el azúcar es veneno y verdaderamente Sí. creen que si comen azúcar se mueren porque es veneno. Entonces, ahorita yo les digo, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando aquí tienen diabetes, han probado una paletita con azúcar y no se han muerto? No tiene, el veneno mata en automático o los interna directamente en el hospital. Entonces, y no es veneno, no se tiene que tomar el azúcar como veneno o los carbohidratos son malos. También las películas van estigmatizando todos esos mensajes de por tu salud. Ay, sí. ¿Y qué pasa con todos estos pacientes que empiezan a generar mucho trastorno de la conducta alimentaria? Por supuesto. ¿Ok? Porque entonces Porque empiezan lo a dar, estamos restringiendo, claro, tan o tan. le vamos a dar durísimo al ejercicio, pero como son Ujú. personas no delgadas, se pierde el padecimiento. Son a lo mejor anorexias atípicas que no se ven o empiezan con bulimias y no se notan Okey. y no las ven. Porque pasan desapercibidos, como no son flacos y no los tienen que tubar y no son personas muy delgadas que pueden llegar a perder la vida, pero el trastorno Ujú. está claro ahí, porque les da tanto miedo que empiezan a hacer un ejercicio excesivo, empiezan a restringir por completo los carbohidratos, los alimentos, entonces empiezan a bajar de peso excesivamente, los que pueden bajar de peso, y entonces, ¿cuál es Sí. la conducta de la sociedad? Lo aplaude. Por supuesto. Qué bárbaro, qué bien te ves, ¿qué estás Te haciendo? bajaste Sí. increíble y bueno, el doctor me dijo que baje de peso y como tengo diabetes, entonces bajo de peso, pero no es un bajar de peso de forma en salud, sino es un bajar de peso en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, para eso es muy importante el mindfulness, los pensamientos, lo que te dices, observar las emociones y sin juicio,
con una observación como muy neutral, quitar el sufrimiento, quitar ese estigma, porque la diabetes es muy compleja, no nada más es comí azúcar o no hice ejercicio y me dio diabetes. Hay una No. predisposición, hay muchísimas cosas. Entonces siempre digo que la malnutrición puede aparecer en cualquier talla y la comida no es adictiva y no tienes falta de fuerza de voluntad. Al contrario, hay una restricción. Entonces, Sí. cuando hay una restricción, a veces siempre digo la báscula y pesar a los pacientes sobre todo, además de que causa Ujú. una ansiedad espantosa, la báscula no es ningún motivador de buenos hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué es Sí. importante? Que los doctores nos den todas las estrategias que le pueden ayudar al paciente para entender. Primero, número uno, informarlos. ¿Qué es lo que tienen? Que entiendan qué es lo Sí. que les está pasando, porque no saben cuántos pacientes llegan y dicen, tengo resistencia, pero ni siquiera sé qué es. Y entonces se Ay, brincan sí. alimentos y se brincan la cena o se brincan el desayuno para ahorrarse calorías, para ahorrarse comida, para comer menos. Ujú, Y es ujú. grave, esos periodos Sí. prolongados en la diabetes, en la resistencia a la insulina, son muy delicados y ni siquiera están entendiendo. Cuando entiendes lo que te pasa, que tienes que comer a lo mejor fraccionado, en pequeñas cantidades, más veces al día para cansar menos a tu páncreas, qué tipo de alimentos combinados con qué, puedes ir cuidando mucho mejor de tu condición, tienes más energía, que viven cansadísimos por estarse saltando alimentos y saltarse comidas Claro. y entonces generan un trauma. Y ese trauma es frustrante, da muchísima vergüenza. Y además de que viven con el número, Ana, de la balanza, de la báscula, viven con el número del glucómetro. Tú sabes la Sí, claro. angustia que es de No, 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 repente no. ver 130, 240 de azúcar. No, me imagino. Sí, Entonces, sí. viven bajo los números. Entonces, además de los números del glucómetro, los números de la balanza, los números de la caloría, los números del peso de la comida, ¿cómo van a vivir una vida tranquila? Y el Los estrés no regaños del doctor porque no bajó, ¿no? O y sea, de la mamá porque está sí. comiendo lo que no debe, pero entonces, para que no lo vean, entonces se esconden. Y Ah, una vez una sí, paciente me dijo, sí. me armé de fuerza de voluntad y comí un pastel enfrente de mi mamá. O sea, me tengo que armar de fuerza de voluntad para poder comer un pastel enfrente de Sí, su sí. mamá. Entonces, ojo con el trato, ese de por tu salud, creo que están dañando muchísimo más a las personas. Y no es que tu cuerpo te está fallando, hay una sensación de, tengo una enfermedad, me falló el cuerpo, trato de corregirlo, ¿no? Hemos visto cuántos estudios que van ganando más peso y podemos lastimarlo. Entonces, es importantísimo una buena nutrición, hacer lo Claro. posible sin el estigma, sin culpar a los pacientes, en un peso neutral. No importa si sube o baja de peso, aunque ya sé que me van a decir, es que cómo subir de peso puede ser lo peor. No, no, no es lo peor. El cuerpo sabe qué peso tiene que tener para cada etapa Ujú. de su vida. Pero lo más importante en este momento es cambiar de hábitos, pero ¿cómo te enfrentas diferente? Cuando aceptas qué es lo que tienes, cuando entiendes qué es lo que tienes, cuando aceptas cuál es tu disponibilidad de alimentos, cuáles son tus horarios, cuál es tu disponibilidad de poder hacer ejercicio para poderte ayudar. Y a veces ni con la dieta ni con el ejercicio es suficiente y Sí, necesitas tomar medicamento para regularlo. Y si aún ya estás claro. tomando medicamento, necesitas revisiones frecuentes para poder regular, para poder cambiar, para poder incrementar, para poder disminuir. Y a lo mejor necesitamos disminuir. Y si con esos hábitos voy disminuyendo la metformina, mis niveles se me arreglan, estoy comprometidísima con mi ejercicio a largo plazo, con una sana alimentación sin que sea en restricción y no cambie de peso, ¿cuál es el problema? Ahí Pero hay un ¿sabes gran cuál es lo beneficio, importante? Lo importante en todo esto, ir con un experto, un especialista empático como tú, Sara. Eso totalmente. es lo muy importante, porque si tú vas con alguien que te hace sentir mal, que te regaña, no es la persona correcta. Hay mucha gente, ¿no? Con otro tipo de pensamiento, con corrientes mucho más modernas. Y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, Sara. Por si alguien nos está escuchando y quiere ir contigo, ¿no? Que aproveche. Claro, claro que sí. Lo Sí, que yo a les que le ayudes, ¿no? A pasar este proceso. ay, Creo que es muy sí. importante porque quién te acompaña. Claro, y no nada más es como la dieta
y no es tu culpa. Creo que cuando partimos de no es tu culpa, las cosas pasan, ahí es cuando el abordaje es diferente. Estamos trabajando con más médicos que se unan a esta ideología, que no le recuerden al paciente lo mucho que pesan. Ya lo sabemos, gracias, no nos tienen que decir. Entonces, te voy a compartir mis redes sociales agradeciendo completamente el tiempo y tu espacio y que me abres las puertas de Se Vale Repetir Postre, que para mí es un placer estar aquí contigo, con ustedes. Soy en redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nutrición Sari con I latina, Nutrición Sari, ahí lo pueden etiquetar. Y también, si gustan, mi email es nutricionsari@gmail.com. Entonces ahí me pueden encontrar, dejar mensajes. Mi abordaje es completamente peso neutral en lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina. Y para terminar, nada más quiero terminar con un testimonio de una de mis pacientes que tenía resistencia a la insulina. Bueno, no, de hecho ella era diabética. Venía ya de haber pasado por dieta keto, por ayuno intermitente, con 3 básculas en su casa. O sea, se pueden imaginar ya como toda la historia, ¿no? Y en el momento que empezamos a conocer el camino del comer intuitivo, de soltar ese miedo, de soltar la restricción, cambió de hábitos sin restricción, sin imponer ejercicio, sus niveles de glucosa bajaron significativamente, aún comiendo lo que ella necesitaba en ese momento. Entonces, los resultados están saliendo. Con las dietas estamos viendo que nada más está cuadriplicando los números, está incrementando los pesos de la población, se están cuadriplicando los números de diabetes. Entonces, creo que tenemos que hacer un abordaje diferente en este padecimiento, desde el lenguaje, desde cómo hablamos, desde cómo estigmatizamos y desde que culpamos. Y si les dicen algo de su peso, vayan al médico, por favor, no dejen de ir. No importa que les digan, aprenden a lidiar al doctor. Yo les ayudo a poner límites con el doctor, con estrategias, con palabras, pero por favor no dejen de hacer sus revisiones, de tomar sus medicamentos si lo necesitan, y no es su culpa, no hay nada de qué avergonzarse. Así es que completamente agradecida por el espacio y espero que esta información le pueda llegar a quien realmente la necesite. Estoy segura que sí, Sara. Oye, y para cerrar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Hoy se me antojó un cheesecake frío, porque hace mucho calor, de limón, así como un pay de limón, cheesecake de limón, para el calor que está haciendo aquí en la Ciudad de México. Ay, Sara, pues muchísimas gracias, como siempre es un gusto tenerte. Gracias a ti, Anita, y seguimos en colaboración. Cualquier cosa que necesiten, es un gusto estar aquí con nosotros. Chao, chao. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.